Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la tercera sesión de este ciclo que hemos dedicado desde Bibliotecas en Igualdad, Clásicas y Modernas, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, para reflexionar sobre la literatura infantil y juvenil. Ha sido nuestro principal objetivo el preguntarnos, ¿qué se lee actualmente? ¿Qué leen los niños? ¿Qué leen los jóvenes? Acabamos de ver en la Fira del Llibre de Valencia unas colas inmensas de chicas muy jóvenes con el libro de, a su vez, una chica muy joven que había escrito fantasía romántica. Al lado estaban los, digamos, escritores tradicionales con una o dos o tres personas. Luego, el fenómeno nos parece que es importante. Y sobre todo es importante porque, de alguna manera, hay como una especie de brecha entre lo que se denomina la cultura oficial y lo que a lo mejor leen, ven o siguen nuestros jóvenes. Por eso hoy hemos querido reunir a personas con experiencia tanto en el mundo de la literatura, de la edición y en el mundo de la educación, para seguir reflexionando sobre este tema. En primer lugar, empezando por mi izquierda, Joaquina Plaza. Barba Plaza. Sí, es una bueno, pues será en homenaje a tu madre, Joaquina Barba Plaza. Ella se dedica a la docencia, pero también se dedica de una forma importantísima a la escritura. Creo que tienes más de 40 libros. Y bueno, voy a leer un poco más. Es natural de Oliva. Trabaja también como especialista en audición y lenguaje en el Colegio Francesc Carròs de la Font Carròs, del que también eres directora. Realizó también un máster en literatura infantil y juvenil y es especialista en menores, tanto por la trayectoria profesional en el colegio, cuanto, repito, por su labor como escritora. Sobre todo la temática que más te preocupa es tanto lo infantil como la adolescencia. Pero también tienes novelas dirigidas a lectores adultos, porque después te voy a hacer, comenta, y es muy bonito el texto que me han dado como presentación, que de alguna manera eres la última, la quinta de ¿cuántas hermanas? La cuarta. Y claro que el refugio en la lectura ha sido un poco el comienzo de esta vocación que ha ido desarrollando, porque que había mucho ruido, mucho movimiento y bueno, pues, como estáis viendo, una persona profundamente comprometida con la educación, con la sociedad. Pretende también que sus libros sean divertidos y cuando comento que más de 40 libros, podéis haceros una idea de cómo ha sido esa labor, esa tarea, la importancia y las buenas consecuencias que han tenido el hecho de que tus hermanas gritaran un poco, ¿no? Bueno, y para darte la palabra, porque simplemente lo que nos interesa en este caso es que nos comentes cómo te planteas tú que tienes experiencia en la educación, que ves niños todos los días en el colegio, cómo te planteas a la hora de escribir. ¿Cuáles crees que son las temáticas más importantes que les interesan hoy a los niños? Si hay alguna diferencia con el pasado, y cómo te acercas tú a la literatura. Hola. Estoy encantada de estar aquí, muy agradecida, profundamente agradecida de poder compartir pues lo que yo soy y el trabajo que he estado haciendo todos estos años. A ver, el hecho de trabajar en un colegio pues es motivo de más agradecimiento todavía, porque mi fuente de inspiración para mis obras infantiles y juveniles se encuentran dentro del centro. Y son los propios niños los que me inspiran, me aportan ideas y
Rosa me ha hecho una pregunta porque a ver si soy capaz de responder a el interés de los niños, de las jóvenes, de los adolescentes en la lectura. Yo creo que en estos momentos a nivel social tenemos dos tipos de intereses. Unos intereses que se mueven dentro de los centros docentes, que es el tipo de lectura que los docentes queremos que lea el alumnado, y otro tipo de intereses que es el de las jóvenes que leen novelas románticas y fantásticas. Entonces, en mi caso, la literatura que yo creo y las obras que yo elaboro tienen fantasía, tienen mucha aventura, pero valores muy importantes que a mí me interesan que los niños y las niñas lean. Pero tengo muy claro que mis libros no son esos libros que van los niños a hacer la cola en la Feria del Libro, porque yo también he estado en la Feria del Libro estos días y he firmado libros, pero pocos, ¿Por qué? Porque mis libros sí que son de aventuras y son divertidos, pero tratan temas que a mí me interesan muchísimo. Y no solo me interesan como docente, también me interesan porque está reflejada mi experiencia, porque yo he sido niña también y he vivido muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que me interesa mucho el planteamiento de la sexualidad, aunque vaya dirigido a niños pequeños. Me interesa mucho la temática de la diversidad familiar que existe, porque es una realidad y porque en las aulas, dentro de los centros, los niños y las niñas tienen situaciones familiares muy diversas y eso se tiene que abordar en los libros que van dirigidos a ellos, porque la mayoría de las publicaciones de mis obras están publicadas prácticamente en todas las editoriales, en la de Chulino, de las de la Comunidad Valenciana, que tienen colecciones que se suelen vender en los centros escolares y que son libros que recomendamos los docentes. Entonces, me interesa mucho, y así lo he hecho, trabajar la muerte. Yo creo que es que a los niños y a las niñas, a los adolescentes, no les tenemos que ocultar la vida. En la vida hay muerte, hay nacimiento y hay muerte. En la vida hay separaciones de nuestros padres. En la vida hay muchas emociones que nuestros niños tienen que aprender a regular para poder ser personas sólidas cuando vayan creciendo y afrontar pues lo que es la vida. Iba a decir dificultades, pero en realidad no existen dificultades. La vida es vida y en ella pasan muchísimas cosas que no son buenas ni malas, son vivencias. Y entonces yo creo que principalmente lo que más me inquieta es, pues eso, enfrentarles al espejo, a mirar sus cuerpos, sus situaciones familiares, a aceptar la familia de origen. Ese es uno de los libros que más estoy vendiendo y que es un libro precioso, es El Vaixell Volador, está en valenciano, pero es una combinación de poesía y narrativa. Cada uno de los capítulos es un viaje interior de la protagonista, que es una niña que no acepta a su familia de origen, se avergüenza de sus padres. Entonces, pues de alguna manera entra en una espiral que le lleva a tener muchísimas vivencias que la van a hacer finalmente entender que nosotros somos parte de esos padres, de ese origen, y sin aceptar ese origen, pues no vamos nunca a aceptarnos a nosotros mismos, ni tampoco a afrontar la vida con solidez. Y bueno, esas son las temáticas que yo suelo trabajar: libros de aventura, libros divertidos, hay poesía, hay narrativa, hay teatro, pero siempre en esas aventuras hay pues la diversidad que tiene nuestra sociedad. No sé si con eso... La miel en los labios para seguir reflexionando sobre la tarea de escribir. Bueno, no os he dicho que Clásicas y Modernas y el Ayuntamiento de Valencia, que estamos muy satisfechos de poder contar con estos tres especialistas.
pero si no lo he dicho antes, lo digo ahora. El siguiente al que me gustaría invitar a tomar la palabra es Juli Capilla. Figura en la invitación como editor, pero bueno, realmente su labor como escritor, tanto en literatura infantil y juvenil, pero en literatura en general ha sido muy importante. Por lo tanto, tienes esa doble vertiente de editor y escritor. Voy a reducir un poco el currículum, pero para presentarte, él es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia. Ha trabajado también como corrector lingüístico, de estilo, editor, traductor, periodista. Sobre todo, la labor que en este caso nos interesa es que es editor de la editorial Lletra Impresa, y ahí es donde después te preguntaré en las ferias, en todas las actividades que hacéis ruralmente, te encuentras directamente con los niños, con los autores por otro lado, y creo que tienes una relación muy directa con esa creación no solo de la literatura que se hace en gabinete, sino que se comparte y que le puedes contar, que lo he visto, a un niño, pues, por qué este libro es interesante, por qué está dibujado así. Pero vamos, seguimos un poco... Bueno, ha sido impulsor no solamente de Lletra Impresa Edicions, sino de la Valls Libres, y se recorre las firas editoriales independientes y de proximidad sobre todo por toda la Comunidad Valenciana. En cuanto a su trayectoria periodística, pues es ahora codirector de la revista literaria L'Aiguadols. Tiene libros de poesía, que todos ellos además han ganado diversos premios. También novela, por ejemplo, podemos destacar El hombre de Melbourne, lo estoy diciendo en general, pero bueno, es L'home de Melbourne, premio de narrativa Benvingut Oliver del 2005. O Tabarca, Aventura per la Mediterránea. Y también es autor de libros de ensayo y de divulgación. En el ámbito de la literatura infantil podemos destacar la antología sobre Vicent Andrés Estellés, La vida contada a un nen de Beina. Bueno, podría seguir, y como podría haber seguido con Joaquina, si empiezo a decir todos y cada uno de los títulos de los libros. Como veis, tenemos en la mesa a escritores y a educadores que saben lo que llevan entre manos. Cuéntanos un poco tu experiencia como escritor, como editor, y ¿qué ves? ¿Cómo ves el mundo de la literatura infantil y juvenil? Buenas tardes, ¿se oye bien? Mejor así. Bien, muchísimas gracias por la invitación. También me siento halagado y entusiasta. Bueno, antes de responder a la pregunta, antes de participar, yo he querido documentarme e ir a los datos, ¿no? Porque muchas veces funcionamos a base de eslóganes, de prejuicios, de estereotipos, y me he querido preocupar por los datos, que son los que no engañan, ¿no? He mirado un informe de la Fundación por el Libro y la Lectura, publicado y referido a la Comunidad Valenciana, pero que imagino que debe ser bastante similar al resto de comunidades autónomas. Como la cuestión del género es importante en este ciclo, pues os voy a dar una serie de datos. Por ejemplo, entre los hombres hay más lectores de diarios, de páginas web, de blogs, y de forums y de cómics. Y en cambio se constata que las mujeres son más lectoras de libros y revistas. Los porcentajes son bastante similares, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a los libros. Es verdad que el 71% de las mujeres leen libros y en el caso de los hombres es el 66%. En el caso de los hombres leen más diarios y también más cómics. Y bueno, que vengo a decir que, claro, también habría que valorar la calidad de esta lectura, ¿no? Porque no es lo mismo leer ciertos blogs o ciertas lecturas de redes sociales que un libro, que tampoco son una garantía, ¿no? Hay libros y libros.
Bueno, pero es un dato que quería destacar. Otro dato es que los hombres publican más que las mujeres. Por ejemplo, en el año 2021, de los 66.000 libros inscritos en el ISBN, 41.000 correspondían a hombres y 25.000 a mujeres. Las mujeres publican más libros infantiles y juveniles, más libros de texto y más libros científicos y técnicos. Es una cosa que a mí me ha sorprendido. Seguramente tenía un prejuicio, pero libros científicos y técnicos me refiero a ciencias puras, por química, física y química, matemáticas, etcétera, etcétera. En cambio, los hombres publican más de creación literaria, ciencias sociales y humanas, etcétera. Otro dato que hay que tener en cuenta. Quería dar otro dato que se me ha pasado. Sí, las editoriales publican más libros de hombres, pero los de mujeres se venden mejor. Hay un dato del año 2020 que de los 50 libros más exitosos en ese año, 21 eran de mujeres, 29 de hombres. Pero estos 21 libros de mujeres superaban... era el 51%, digamos, de las ventas de este cómputo de 50 libros. Otro dato, los libros escritos por mujeres representan solo el 15% en la Biblioteca Nacional de España. Bueno, es un dato a tener en cuenta y es a lo largo de los años. Las mujeres visitan las bibliotecas casi el doble de veces que los hombres. Es otro dato a tener en cuenta. Bueno, son datos que quiero sacar a colación y poner sobre la mesa porque hay que tenerlos en cuenta. Claro, nosotros somos una editorial básicamente en lengua catalana, aunque también publicamos en castellano y esporádicamente algún libro en inglés, en alemán y en portugués. Aplicamos una discriminación positiva en favor de la mujer y en favor de la lengua autóctona por una situación de vulnerabilidad. Y más datos. ¿Qué se publica en un artículo que he leído hace poco sobre Sant Jordi en Barcelona, de un periodista y crítico literario, Jordi Llobet? Él constata una tendencia en los últimos años. Por ejemplo, se publican muchos libros de periodistas, hombres y mujeres. No hay más que ver los últimos premios Planeta. Y se publican libros políticamente correctos. Quina lo ha apuntado un poco, ¿no? Como ha comentado también la compañera, efectivamente, recientemente en la Feria del Libro de Valencia, la gran triunfadora ha sido Alice Kellen. Alice Kellen tenía una cola impresionante. No recuerdo otra cola, sino hace 2 años que el futbolista Kempes del Valencia también tenía muchísima gente esperando para firmar, ¿no? Y claro, detrás de este éxito de la novela romántica no tiene precisamente mucho prestigio. En Estados Unidos representa el 20% de las ventas, ¿eh? Es una cosa impresionante. Y me quiero remitir a una socióloga catalana, Marina Subirats, que recientemente en una entrevista decía: antes la transmisión de la feminidad estaba relacionada con la castidad. Ahora el mensaje es antagónico, de erotismo, del que es sexy. La mujer se convierte en capital erótico, en capital sexual, y su éxito en la vida depende de la cantidad de capital sexual que tenga y de si sabe explotarlo. Entonces, este éxito de la línea romántica, no sé si detrás de ello hay una educación inducida por la sociedad o por los padres que los docentes intentamos combatir. Yo también soy profesor como Quina, pero que la realidad, como comentaba también Quina, la realidad es que los intereses son unos y la calidad es otra, ¿no? Claro, en unas declaraciones de hace 2 días del director de la Feria del Libro de Valencia, dice: ha sido un éxito la feria. Dice: hemos apostado por una literatura potente,
una literatura potente, imagino que debe ser de calidad, pero también por una literatura orientada a los jóvenes, donde ha habido una gran presencia de youtubers o gente relacionada con las redes sociales, ya que es lo que ellos consumen. Claro, para mí esto es una afirmación lógica y, bueno, se entiende porque un director tiene que velar por el éxito de la feria, pero tanto los docentes como los editores, como los libreros, como los organizadores de ferias, tenemos la obligación, como el Ministerio de Cultura, de ofrecer a la sociedad cultura de calidad para corregir precisamente estas desviaciones, digamos, morales o de desigualdad que existen, por desgracia, en nuestra sociedad. Es difícil nosotros somos dos editores, una mujer y un hombre, y por tanto podemos decir que es una editorial paritaria, pero nos cuesta mucho. La realidad es que nos llegan muchas más ofertas de hombres que de mujeres. Esa es la realidad. Es decir, casi a diario nos llegan propuestas. Entonces tenemos que aplicar necesariamente una política editorial de discriminación positiva hacia la mujer, pero con una premisa insobornable, que ha de ser la calidad de las propuestas que nos llegan, porque si no sería una traición a nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay otro tema que me gustaría hablar, pero voy a dejar paso a la siguiente compañera, que es el que ha tenido mucho eco últimamente estas semanas, al menos en Valencia. Bueno, en Valencia no, en todo el mundo creo yo. Es el de las adaptaciones de los clásicos. Lo podemos retomar en una próxima intervención. Gracias. Muchas gracias, Juli, porque efectivamente ese es uno de los temas que nos preocupa. Parece que de alguna manera hay una brecha, no sé si lo he dicho antes, entre los libros que enviamos o que queremos que lean los que estudian, y ahora que estamos en una biblioteca y tenemos a jóvenes estudiando, de una forma también transmiten valores y son y después el hecho de que ellos si leen otra cosa. No tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo es la fantasía heroica? ¿Cómo es la fantasía romántica? ¿Qué valores están transmitiendo? Unos valores que a lo mejor de la misma manera que cuando a lo mejor nosotros éramos más críos y nuestros padres o los colegios, si eran colegios religiosos o no, transmitían una serie de valores y era justo para decir, pues no voy a hacer esto porque lo están diciendo. No nos estamos enfocando en una urna de cristal de lo políticamente correcto, de lo que transmite valores, y eso no llega. Y cuando no llega resulta que a partir de la adolescencia lo que nos encontramos son historias que quizás están transmitiendo arquetipos muy clásicos. Lo comentábamos antes de comenzar la mesa, o sea, arquetipos muy clásicos, y en el caso del amor clásico, pero con sexo, pero sin impugnar para nada esa visión, esa dualidad de lo que se entiende por masculinidad y por feminidad. O sea, este es un poco el tema que nos preocupaba. ¿Cómo se une, por un lado, esa visión de instruir, de transmitir valores, incluso escribiendo las obras, porque tienen sesgos sexistas o tienen sesgos racistas, y por otro lado, la realidad de lo que pueda leerse, de lo que pueda transmitirse, y que un youtuber, un tiktoker, tiene mucha más influencia de la que podemos tener no desde la educación o desde la cultura. Por eso es importante la última interviniente, Charo Tablet, porque ella se ha dedicado toda la vida precisamente a tratar con adolescentes cómo han reconstruido y reconstruyen su sentimentalidad, cómo esa educación sentimental que muchas veces falla, esa educación erótica, ese encuentro con uno mismo, sobre todo desde la adolescencia, creo que es un fin más tratado, pero también en
en un público adulto, ha sido, yo creo que la línea tanto académica como práctica en multitud de talleres, y yo debo decir que bueno, que cuando yo era, esto no tiene ninguna referencia a la edad, pero cuando yo era estudiante, tú ya eras Charo Altable y yo te miraba como diciendo, fíjate, Charo Altable. Entonces me alegra mucho porque ha sido desde siempre, desde los comienzos de su carrera, una activista constante a favor de la educación sentimental. Obras tuyas, pues, por ejemplo, son Penélope o las trampas del amor, Educación sentimental y erótica para adolescentes, Los senderos de Ariadna y otras maneras de amar, Otro amor es posible. A partir, pues, de toda tu experiencia, ¿cómo ves la situación de los jóvenes hoy con respecto a su educación sentimental y la literatura? Bueno, pues yo empecé a preocuparme de este tema siendo profesora de historia y literatura, pero sobre todo de historia. Y claro, eran los años 83, 84, y claro que estaba el feminismo y la igualdad en vena y se hablaba mucho de ello, y tenía a chicas que estaban por ello. Pero un día me di cuenta que cuando estas chicas se enamoraban de compañeros que estaban en el aula, algo cambiaba. Chicas que defendían su independencia, su igualdad, todo lo que entonces se hablaba, de repente yo me fijaba en las posturas corporales y había un cambio tremendo. Era como una adoración a ese chico del que se enamoraban y que ya como que se callaban y decían lo que él opinaba, lo que él pensaba todo, ¿no? Y dije, esto voy a traspasar unas historias. Y se me ocurrió, porque no lo había visto en ninguna parte, se me ocurrió pasar una historia imaginada. Yo les relajaba, ponía música, decía, bueno, este ejercicio no vais a poner vuestro nombre, o sea que podéis explayaros y decir todo lo que queráis. Con los ojos cerrados, con musiquita, relajado, decía, imagina la mejor historia de amor que te podría ocurrir en estos momentos. Y entonces eso ahí, respirando tranquilamente, la pensaba, yo les dejaba como 5 minutos o así, y a los 5 minutos se ponían a escribir. Cosa que me escribían entonces, en los años 84, era todo un folio, ahora la hacen más pequeña. Esta historia la he seguido pasando en institutos, algunas veces en universidades, que he ido a hacer grupos, pero sobre todo en institutos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado desde el año 84 hasta las últimas historias que os leeré dos del año 2016-2017, antes de la pandemia? Están en el libro, ¿no? Estas ya son historias de instituto, también de bachiller, o sea que tienen varias edades. Lo que ha cambiado es muy poco, porque todos los presupuestos del amor romántico, que es dificultades, pero las dificultades se superan, la pasión, el erotismo, y sobre todo una adoración de ese ser del que se enamora, ¿no? Pues lo que ha cambiado es muy poco, fundamentalmente las formas o los lugares en los que se da esa historia de amor. Si antes, hace años, era Lisboa o era París, pues ahora sí es América, Norteamérica. Hay una gran influencia de Norteamérica. Entonces, la novela clásica de amor romántico es la de Crepúsculo. Crepúsculo, si os acordáis, es un vampiro, ¿no? Un vampiro rico y muy atento, del cual se enamora una chica joven, una chica de 17 años o algo así. Es del 2005, que vende 25 millones de ejemplares, se hace en 37 idiomas, saca 70 millones de dólares y la película en Estados Unidos más de 9 millones de euros en la primera semana de estreno en España.
Bueno, pues Crepúsculo, Isabela, una joven de 17 años, se enamora de Edgar, que es el vampiro, ¿no? Le admira por su fuerza y porque la salva. Esto siempre se da también en las novelas de amor romántico. Él es un salvador de chica en apuros. ¿De qué le salva? De un accidente de coche. Entonces entablan una amistad y un día se entera de que es vampiro, pero es que él dice que está enamorado de ella. Entonces ella cae rendida a los pies, aunque es peligroso, es el miedo, pero ese miedo a la vez es excitante, porque otro día le salva de otro vampiro, con lo cual ya pues la confianza en él es absoluta, casi absoluta, ¿no? A pesar del miedo que supone que ella puede convertirse en vampiro. Pero esta es la historia, ¿no? Y esto parece que es tan excitante que tiene todas las cosas del amor romántico. Y se pregunta, una crítica de ella, que es Eva Illoch, que critica también esta novela y que se dedica a ver también todas las trampas del amor, es estupenda, los libros de ella, dice que claro, en la época de liberación de la mujer, cuando estamos resistiendo a este amor romántico que tiene tantas trampas y que se nos clava hasta en las entrañas, sobre todo a las mujeres, no tanto a los hombres es más una sexualidad y una sexualidad patriarcal, pornográfica casi ahora, con tanto, ¿no? Con tanta pornografía ya en los chicos a partir de 10, 11 años ya ven cosas de estas, a un clic de esto, ¿no? Entonces, estas cosas, dice ella, parece que sea como una respuesta a la rebelión de las mujeres ante esto, con lo cual estamos en las mismas que hace años, ¿no? Por ejemplo, una de historia que os voy a leer. A ver. Importancia de la belleza, la sorpresa, los detalles constantes del romanticismo. Transcribo parte de una historia porque sería mucho más larga, en corto. Un chico sube por la ventana con una máscara y deja a la chica una misiva. En el sobre está escrito: tu sonrisa decora la tarde. El chico se esfuma y la chica abre la carta y lee: 1001 locuras por ti. La chica se queda en suspenso, pero en la parada del autobús que va al instituto está escrita la frase anterior: tu sonrisa decora la tarde. En clase de filosofía toca el tema: ¿estamos todos locos? Al salir de clase la chica se queda asombrada. 1001 chicos del instituto están en la puerta con camisetas con mi nombre. Y entre ellos está el chico del que llevo enamorada 6 años. Pero no fija su mirada en mí, sino que se hace despistado. Al irme a dormir, otra carta me llega a la ventana: eres preciosa. Me pongo colorada y me pregunto, ¿quién puede ser mi admirador secreto? Al día siguiente, 1001 cartas con la frase: buenos días, princesa. Están por toda mi habitación. Con una sonrisa me levanto de la cama y me voy a clase. 1001 rosas esparcidas por el suelo formando un corazón. 1001 tulipanes formando una flecha en dirección al gimnasio. Cuando llego, allí está él, el chico al que amaba con todas las partes posibles de mi cuerpo, con un cartel que ponía 1001 locuras por ti. Yo saco un papel de la mochila y escribo: 1001 vidas junto a ti. Bueno, pues ahí están los elementos de la novela romántica: alejamiento, sobre todo si se aleja, palabras escritas como eslóganes, sin formar frases enteras, es un desconocido que luego resulta ser el chico del que estaba enamorada, todo sorpresas, ¿no? Sin que hubiera habido acercamiento, sin espera fantaseada. Importancia de la belleza física, eras preciosa, sorpresa, detalles románticos, hasta el encuentro sin palabras ni atracción física total, ¿no? Os leo otra. Amor romántico imposible, sufrimiento y autosacrificio. Están preparadas para sufrir por amor. Y resumida también. Se enamora de otro chico, aunque tiene dueño que la necesita. El que es mi dueño me necesita. Aún sabiendo que tenía dueño, me confesaste tu amor eterno, y te convertiste en el chico de mis cartas, en un dulce sueño. Tú pensaste que no era correspondido, me dejaste sola con mi pena, con mi dolor y mi llanto, sacrificio, ¿no? Hicieron falta 3 años para encontrarte de nuevo. Espera, ¿no? Ella espera. Dijiste que me amabas, que por favor dejase mi mundo y mi dueño y fuese tuya por el resto de mi vida. Pero el que es mi dueño me necesita. En mis sueños vivo, pero en el mundo real muero.
Estoy enferma, pero pronto acabará mi sufrimiento. Renuncio a mi amor, a mi ángel de la guarda. Sé que no soportaría mi muerte sobre sus espaldas y me quedé con mi dueño que llora cada noche en mi almohada. Es un secreto, mi secreto. Ninguno de ellos sabrá jamás nada. Vendrá conmigo a mi tumba. Todo esto. Ahora, también se me ocurrió decir, bueno, ¿y cuál es tu historia real? Otro día, con el mismo seudónimo, para comparar a ver si tenían relación la historia real que estaban viviendo, que ya tenían relaciones y relaciones sexuales, y la historia fantaseada. Solo os cuento una, porque si no el tiempo se me pasa. En una dice, hay dificultades, separación, viajes y encuentros casuales después de la separación, como si fuera el destino. Después de separarse se encuentran en un barco. ¿Qué vamos a hacer solos en un restaurante vacío en medio del océano? Pues el amor. 3 años pasamos juntos y enamorados recorriendo América Latina con un par de mochilas. La aventura, ¿no? Jamás quisimos separarnos, pero éramos muy jóvenes y queríamos experimentar. 12 años después de separarnos, 12 años, en un viaje que hice a Hawái con mi compañía de baile, volví a verle, también bailando, y ya no había leyes que impidiera quedarnos juntos para siempre. Esta es la historia fantaseada, pero en la historia real también hay mucha atracción y fusión, pero se separan después de una fuerte discusión. Cuando le dije que sí, pasamos los siguientes 6 meses en una casa, en la casa del otro. Ese día no fui con mis padres a la nieve ni salí de casa en un mes. La chica se hace culpable y se castiga y le castiga sin salir de casa. Durante un año tuvimos esporádicos encuentros, queriéndonos en secreto porque nuestros padres veían muy bien la separación. Llegado el verano nos separamos y empezamos a olvidarnos en serio. Que yo sepa, ninguno se ha vuelto a enamorar. Como podemos observar, existe una coincidencia entre la historia real y la fantaseada que ocupa el lugar del deseo insatisfecho, pero que sufren, que es que el sufrimiento está en las historias románticas, están preparadas para sufrir aunque el otro las maltrata. Solucionando las dificultades de la historia real en la fantasía, ¿no? En la fantasía ocurre otra cosa. De chicos no son las historias... aparte que había menos chicos en el grupo, chico pobre ama chica rica con fuerza ilimitada y lucha por ello. Vencería todos los obstáculos y pruebas de la vida, hasta incluso la muerte, solo los dos de la mano, amándose, llorando y riéndose juntos, punto. O sea, muy cortita, muy cortita. Y otra es historia de aventuras, lucha y romanticismo. No leo más porque sobre todo las historias son larguísimas, las de las chicas, y muy poco las de los chicos. Pero se me ocurrió preguntarles, y con esto termino, ¿qué esperas del amor? Porque yo vi que en las historias, y por lo que me hablaban también, porque me contaban sus historias reales, esperaban muchísimo del amor. Y leo solamente 2 cositas, porque si no sería abrumador. Las expectativas son tremendas. Leo una. Cuidado, comprensión, protección, cariño, humor y libertad. Cosas textuales. Espero que me cuide, que sea cariñoso, me quiera, me comprenda, esté ahí donde y cuando le necesite, que me deje libertad con mis amigos, ya piden la libertad, sea comprensivo, me haga reír, que cuando esté con él se me olvide el mundo, que sea simpático, gracioso, que estemos genial juntos, que me proteja y se preocupe de mí. Y otra dice, que me haga reír, que sea espontáneo, que me deje en mi espacio, que no sea celoso ni controlador, ni mal pensado, ni soez. Esto es curioso porque lo dice también las mujeres del amor cortés, que también escribían, piden ternura y que no sea soez, la misma palabra. Es curioso cómo se trasladan las historias. Que confíe en mí, que sea abierto a la hora de decirme sus sentimientos, buenos o malos, que entienda que tengo mi libertad, que respete a mis amistades y familiares, que sea valiente en cualquier aspecto, que no sea machista ni violento, que tenga cosas malas o defectos, bueno. Y otra dice, solo espero que me ame, me respete y me trate como una igual, y si no es mucho pedir, que me haga sonreír. Pero los chicos, ¿qué esperan? Palabras textuales. Que sea fiel y que esté siempre en los momentos fáciles y difíciles. Punto.
Otro, que sea cariñosa, respetuosa y comparta mis ideas. Que sea sincera, otro, fiel y que me demuestre que me quiere. Piden respeto, sinceridad y fidelidad sobre todo. ¿Y qué harías por amor? Esto sí que es lo interesante. Dejaría todo e iría con él al fin del mundo. Otra dice, haría todo lo que pueda pero con límites. En verdad creo que no lo sé porque aún no estoy enamorada. Iría a vivir a otro país, hablar otra lengua, abandonar a mis familias y amigos, aunque es lo que más evitaría. Creo que casi todo menos matar a mis hijos, matar a amigos o familiares, matar a alguien en general o suicidarme. Y tampoco consumir drogas por amor. O sea que abandonaría su país, cambiaría de religión, de lengua, de todo, todo menos matar. ¿Qué harían los chicos? Por amor haría todo, cualquier cosa. Lo malo es que, aunque haga esas cosas, lo malo es que el amor no fuera correspondido. Otro dice que no sé lo que haría por amor. Otro dice que cualquier cosa. Y otro dice que depende de la persona que sea. Fijaros, Y lo último, y ya con esto termino. ¿Cuáles son tus miedos respecto al amor? Son el temor a que dañe mi individualidad, dice una chica, a dejar que la otra persona me consuma o me cambie. También suelo temer que por culpa mía o suya digamos cosas de más que no pensamos en un momento caliente y por ello que salga la relación dañada o se cree rencor. Que me hiera el corazón, que me engañe. Otro temor sería el de enamorarme demasiado y después no poder seguir en adelante sin otra persona. Muchas cosas. Y los chicos, sobre todo, dicen quedar en ridículo, que mi amor no sea correspondido, que lo que tenía planeado no salga como esperaba. Otro dice el rechazo, otro dice el rechazo y el engaño. Otro dice perder a la persona que amo. Como veis, esto de las expectativas y lo que harías por amor es tremendo, todo lo que estarían dispuestas a hacer por amor. Aunque es verdad que ya suenan pues, los aires de libertad, que respeten mi espacio, también porque insisten, ¿no? También porque se dan mucho los malos tratos en el instituto y no son de personas o de clases sociales, digamos, que estaban en un instituto donde había una mezcla de todo, ¿no? Sino que a veces las sobrinas de mis compañeras de clase decían, tengo una sobrina que es que su novio la está maltratando y no se está dando cuenta y estoy preocupada, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahora, mucho más, yo dejé las clases, aunque estaba en contacto con ellas hasta el año 2020 porque he hecho teatro y me contaban sus historias de amor y hemos trabajado el amor en teatro y la sexualidad, o sea que estaba en contacto, me contaban historias, pero ahora que se da lo que no se daba tanto, es la pornografía en la cual enseña, es la única educación sexual, la pornografía de chicos de 10 a 15 y 20 años. No hay una verdadera educación afectiva y sexual que sea como un proceso largo, ¿no? Porque es un proceso en el que entra cuerpo, emoción y mente. Entonces el amor romántico está en boca, lo vimos en la Feria de Reyes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que los libros y la literatura, una literatura que sea divertida, puede hacer mucho. Porque cuando viene el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, vemos que toda Valencia y todas las ciudades, ¿no? se llenan de películas de amor romántico, que es este, ¿no? Y ahora hay una hipersexualización de las niñas a las adolescentes. O sea, ellos el erotismo en la pornografía mucho más que las chicas, que también ven, pero muchísimo menos, y ellas preparadas para dar todo por amor y una hipersexualización que hay muchas chicas que viven esto. No sé si le he pasado. ¿Has tenido, por favor, podrías bajar la refrigeración? Sí, estamos un poco frío, pasando un poco de... Bueno, Joaquina, a ver, ¿has oído a tus compañeros? Cuando tú que estás tratando con niños de diversa edad, ¿percibes
ese cambio entre la percepción de lo que es la importancia que le dan al amor, al romanticismo, a la sexualidad entre niños y niñas, a qué edad, cómo se ve cómo se plasma en la escuela y sobre todo qué reto te representa a ti como escritora, porque la situación no parece en algunos desarrollos muy optimista. A ver, mira, a mí la intervención de Charo me parece muy interesante y yo voy a dar fe de ello porque lo sigo viendo cada día en el centro. A ver, yo tengo escritas obras juveniles con estas temáticas: sosbullying, diagnóstico anorexia, Selover, que trata sobre la identidad sexual, algunas históricas. Claro, esas novelas no pueden competir, ¿verdad?, con una novela romántica y erótica. Porque mirad, en el año 2023 estamos exactamente igual. Mi preocupación es inmensa. ¿Por qué? Porque yo en estos momentos dirijo un instituto escuela. Es decir, que alumnos y alumnas que entraron con 3 años al colegio están ahora cursando tercero de la ESO en mi centro. Y he podido ver su evolución personal. Y como directora del centro tenéis que saber que el eje central de mi proyecto educativo es la Escola del Bon Tracte. Es decir, hacemos muchísimos talleres de lo que representa el buen y el mal trato, porque para nuestro alumnado insultarse, una mala mirada, un mal gesto, no es maltrato, eso está normalizado. En mi centro, durante todo el curso se hacen muchísimos talleres de educación sexual, afectivo-sexual, para desmitificar la pornografía, para que identifiquen la importancia de las relaciones sexuales desde el amor y para que aprendan qué es el amor, y lo trabajamos muchísimo. Pues bien, en un centro docente donde se está invirtiendo tantísimo tiempo y dedicación al buen trato, a la educación afectivo-sexual, mis alumnas de tercero de la ESO vienen al centro, y de primero y de segundo, pero con las que más he hablado de este tema es con las que están en estos momentos en tercero de la ESO, con los chicos también, pero vienen con un top que mide de 2,5 o 3. Unos pantalones y unas faldas que no pueden estar sentadas porque están todo el tiempo estirándose. Cuando hablo con ellas sobre lo que es importante para ellas, pues es ser más sexy, ir más corta que ninguna, salir con más chicos que ninguno y dejarse hacer de todo, porque si no, no eres la más. Me han contado unas experiencias sexuales que yo me quería morir. Pero claro, cuando yo preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Dice, porque yo en ese momento estaba allí y yo pues quería ser como las demás y tampoco quería que él se pusiera violento. O sea, que estamos en el punto cero. Afortunadamente, las mujeres que ya tenemos un recorrido de experiencia de vida, pues somos incansables y seguimos trabajando. Pero claro, tenemos un enemigo muy grande, que son los medios de las redes sociales. Yo tengo alumnos con una problemática sexual grave y de agresión sexual con solo 10 años, a otro menor o a otra menor dentro del centro, porque ven cosas que no son adecuadas para su edad. Entonces, hemos abierto muchísimo camino, estamos trabajando muchísimo, seguimos avanzando, pero
hay que empezar por la base. Y para mí, que yo podría escribir también muchos libros que se venderían muchísimo, porque una vez empiezas a escribir, tú haces oficio, te conviertes en una profesional de tu escritura y el mecanismo de construcción es súper fácil y pillas un tema fantástico y un tema de este tipo y seguramente venderías muchos libros, pero yo no escribo para vender muchos libros. Escribo para transmitir aquello que yo siento, que creo que es importante para los niños, las niñas y la adolescencia. Y creo que es construirse como personas, porque difícilmente un niño, una niña, una adolescente que ha tenido la oportunidad de trabajarse a sí misma, de conocerse, de saber qué cosas son importantes para ella, pues va a pasar por situaciones sexuales así de fuertes, que la van a destruir como persona. Entonces, creo que hay que darle una vuelta a la historia, y es decir, hemos trabajado mucho por el feminismo, por la igualdad, por el sentido del amor, pero creo que lo hemos hecho mucho, bueno, conforme hemos sabido, hemos podido y el momento social nos ha dejado desde fuera. Y ahora hay que empezar desde dentro y desde abajo hacia arriba. Y yo creo que esa es la labor que yo como docente y como escritora tengo entre manos. Y aunque mis libros se vendan poco, se venden. Y aunque no los elijan los niños, pero los elige el profesorado, permite al menos unos días que se trabaje en el aula. Y estoy segura, segurísima, de que algo de todo eso se quedará dentro. Estoy segura. Muy interesante. ¿Y tú entonces qué tratas con, dices que te cuentan las niñas su experiencia? Claro, la problemática es que si se aprende desde la pornografía, la niña o la chica joven accede a determinadas cosas porque se supone que su pareja se lo pide porque es lo normal y entonces se queda extrañada de que no le guste que les tiren del pelo, ni le escupan, ni le metan. Entonces, ¿cómo reaccionan en ese sentido? Porque encima quieren ir, en un caso concreto, quiere ir a un psicólogo para que le guste todo eso, dado que es lo que le tiene que gustar. Mira, yo le pregunté a algunas de las alumnas, porque la puerta de mi despacho siempre está abierta y allí siempre estamos muy juntas. Tengo 2 orientadoras en este momento en el centro, mi jefa de estudios y yo, y el secretario, pero tenemos los despachos y siempre tenemos en el rellano allí un montón de gente. Porque yo no juzgo, solo escucho. Entonces, cuando alguna de estas alumnas me contó sus experiencias sexuales y yo le pregunté, ¿pero a ti eso te gustaba? ¿Tú disfrutabas? Pues no, pues muchas de ellas jamás han tenido un orgasmo ni han disfrutado con esas relaciones sexuales, ni saben lo que es. Pero cuando una de ellas estaba hecha polvo y lloraba porque un novio de esos que le hacía pasar por todas esas cosas se la había dejado, estaba hecha polvo y yo le digo, pero ¿por qué querías estar con él? ¿Qué es lo que él te daba que estás tan destrozada? Mira la respuesta. El cariño que mi padre no me dio. Entonces hay una confusión grandísima entre lo que es el amor. Hay una confusión tremenda. Entonces, una pareja no puede ser tu padre y tu padre no te haría pasar por esas cosas. Entonces yo creo que ahora es un momento de seguir trabajando, por supuesto, pero dar un giro a la manera en la que hemos estado trabajando hasta ahora para seguir educando y seguir transmitiendo en esa línea, porque hay una confusión terrible. Y Juli, tú como educador, escritor, editor, padre de un chico y de 2 niñas, bueno, en cualquier caso de niños y de niñas, ¿cómo ves la situación? Bueno, pues muy compleja. Yo estoy de acuerdo con Charo, con Kina también, que estamos inmersos en una sociedad hipersexualizada. Pero también quisiera decir que el problema es las redes sociales, el mundo digital, en el que hay una
una invasión, digamos, masiva de pornografía. Esto está al alcance de todos y es un problema porque hay que controlarlo según qué edad, ¿no? Tiene el niño o la niña. También tengo que decir que se ha avanzado desde el ámbito de la educación, porque sí que se transmite y se da una educación sexual que no se daba hace 30 o 40 años. Yo cuando iba al cole o al instituto, nadie me explicó absolutamente nada de educación sexual y tampoco mis padres era un tema tabú, me daba vergüenza, ¿no? Ahora sí que hay charlas sobre educación sexual y sobre el amor, pero lo difícil es combatir el ámbito de las redes sociales, de internet, que por aquí es como es que eso cuela todo, ¿no? Y es muy difícil de controlar. También detecto por parte de alumnos chicos como un machismo a la defensiva, reaccionario, ante la reivindicación legítima de la igualdad, del feminismo. Eso me preocupa muchísimo porque es que me lo dicen a la cara como profesor y además delante de las chicas, sin ninguna vergüenza. Y claro, les tienes que hacer entrar en razón y explicarles muchas cosas, pero es muy difícil porque además hay ciertos partidos conservadores o ultraconservadores que esto lo han fomentado últimamente muchísimo, ¿no? Yo soy autor de una novela que publiqué el año pasado, de una novela erótica, y en la que reivindico un poco la confluencia entre el amor y los sentimientos y el sexo, ¿no? Porque bueno, son compatibles y deseables si se puede combinar, ¿no? Creo que es una buena combinación. Y sí que quisiera sacar, bueno, antes me has preguntado, Rosa María, bueno, qué es lo que publicamos y yo qué es lo que se publica y qué es lo que tendríamos que publicar, ¿no? Y qué es lo que se tendría que leer. Pues creo que hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar la tradición propia, ¿no? Creo que estamos inmersos en yo creo que hay una invasión de la cultura anglosajona. Es que es una invasión. A ver, en España hay muchas tradiciones culturales, todo el mundo conoce Robin Hood y está bien que lo conozcan, pero aquí hemos tenido bandoleros a mansalva, ¿no? En fin, los cuentos universales también no nos los tenemos que perder, ¿no? La tradición grecolatina, la escandinava, en fin. Pero aquí también tenemos rondallas y cuentos tradicionales que tenemos que reivindicar, porque si no al final estamos de alguna forma sometidos a un proceso neocolonial. Y creo que hay que creo que es bueno conservar las tradiciones propias porque tienen matices que las otras tradiciones no tienen, que nos pueden enriquecer, pero no podemos perder la tradición propia. Luego me preocupa mucho la transmisión de los clásicos. Hemos comentado en esta mesa que a veces los intereses de los chavales van por un lado y los clásicos son más difíciles. Pero creo que hay una herramienta para poder transmitirlos, que es la lectura en clase. Creo que es fundamental. Yo como educador, por ejemplo, me acuerdo en un instituto de aquí de Mislata, cerca de Valencia, que pusimos una lectura de Robinson Crusoe en primero de ESO y los viernes leíamos en voz alta, comentábamos y disfrutábamos y fue un éxito de lectura. Y cuando llegaron entre paréntesis con todo de lectura, era un mero trámite, porque se la sabían de memoria. La habían leído en casa y en clase. Por tanto, hay que transmitir los clásicos y combinarlo con lecturas que el docente recomiende, lecturas propias, invitarlos a ir a las bibliotecas y a las librerías y elegir lo que les llame la atención. Esto creo que tendría que desarrollarse más, ¿no? Desde los centros lo podríamos desarrollar,
organizar simplemente excursión a la biblioteca, que se hace, que también se hace, excursión a la librería del pueblo o de la localidad en la que viva el chaval o la chica, ¿no? Y por último, quiero sacar el tema de las adaptaciones, ¿no? Porque últimamente el caso de Roald Dahl, creo que la editorial se ha tirado atrás, ha rectificado porque, bueno, se ha visto cuestionada. El caso de Agatha Christie, también una noticia del 26 de marzo, pues las novelas de Agatha Christie están siendo reescritas por su editorial. ¿Qué querían quitar? Las referencias étnicas, insultos, lo que se considera ofensivo. Dice, el objetivo, según The Telegraph, es despojarlos del lenguaje o las descripciones que los lectores más modernos pudieran considerar ofensivos. Y dice, eliminar referencias étnicas como, por ejemplo, la descripción de personajes como negros, judíos o gitanos. Bueno, pues no sé si hasta que cierto punto, si una persona es africana o existen, ¿no? Entonces negar la realidad me parece un poco exagerado. Os voy a poner un ejemplo, un fragmento. Hay un fragmento que dice, vuelven y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, y también sus narices, y no creo que realmente me gusten los niños. El recorte lo deja en lo siguiente, vuelven y me miran, no creo que me gusten los niños. Es que ahí se han perdido muchísimos matices, muchísimos. Y claro, esto, lógicamente, yo no me atrevería. A ver, las adaptaciones se han de justificar, se tienen que justificar muy bien, se tienen que explicar, y entiendo que una obra como El Quijote o El Tirán lo Blanc, claro, el lenguaje es un lenguaje de hace muchos siglos, tanto El Quijote como El Tirán lo Blanc. Entonces, una adaptación, digamos, lingüística que rebaje un poco o que exprese lo mismo en palabras actuales, creo que sí que está justificado. Pero eliminar palabras malsonantes o hirientes o incluso pasajes que hablen de violencia, por ejemplo, es muy peligroso. Yo como editor no me atrevería. Creo que algún crítico he leído últimamente lo ha dicho muy bien. Hay que contextualizar las obras y extraer los aprendizajes o las enseñanzas positivas de esos comportamientos o esas costumbres antiguas que ya son obsoletas y que hay que erradicar o hay que educar a partir de la realidad. Y una última cosa, los temas, como ha comentado Kina, la muerte, las separaciones, en fin, traumas, no dejan de ser traumas en cierta manera, pero también son enseñanzas de la vida. Pues no hay que ocultar esto, porque es una realidad, hay que explicarlo bien. Alguna vez fui objeto de un cambio, de un desenlace de una novela, que moría el yayo, ¿no?, el abuelo, y me dijeron, no, es que esto no se puede poner para un niño, pues el niño tiene que saber que la muerte existe, es consustancial a la vida. Hay que explicarla bien, hay que decirle que bueno, que la vida es así y también tiene sus cosas positivas, en fin, que tenemos una responsabilidad como autores, como editores, como docentes, como lectores, como bibliotecarios, en fin, la sociedad en general tenemos una buena parte de responsabilidad. Y a mí lo que más me preocupa es que todos estos agentes de lectura difícilmente pueden combatir la omnipresencia de otros estereotipos de comportamiento transmitidos a través de Internet, ¿no?, del mundo digital que nos acapara y nos lleva por donde, casi por donde quiere, ¿no? Bueno, y doy paso a otra compañera. ¿Era un inciso pequeño? Sí, era en la línea de lo que ha comentado Yuri.
de los clásicos, de la lectura de los clásicos. Los clásicos contienen una representación arquetípica de un valor grandísimo y que son... sí que es cierto que como docentes debemos de enseñar a leer los clásicos y a desentrañar la importancia de los arquetipos que aparecen, porque son de un valor educacional muy grande. Por si os interesa, hay 2 libros que representan este tipo de lectura, porque analizan y desgranan estos contenidos de los clásicos, que yo leo y releo y vuelvo a ellos, porque siempre digo, yo creo que no lo he entendido bien. Y ahí sí que me demuestra, mirad, uno de ellos es Mujeres que corren con los lobos, y el otro es El héroe de las 1000 caras, El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, que ahora estoy más inmersa en él que en el anterior, porque, claro, es un desgranar profundamente toda la fuerza y la potencia que los arquetipos en los cuentos clásicos nos han transmitido. Era simplemente por apoyar un poco. Vamos a ver. Los clásicos. Yo el mayor cambio que he visto en adolescentes ha sido en teatro. Ahora, un teatro basado en sus historias y en sus textos. Y es un trabajo largo, de todo un año, un proceso, 1h30 que dábamos por la tarde. Por ejemplo, pusimos la primera a las historias de amor. ¿Por qué? Porque venían muchas chicas con unas historias de amor en que había maltrato, romanticismo, pero junto con maltrato. Y entonces dijimos, esto vamos a hacerlo. Y fue un proceso en que se trabajó los tipos de amores, la seducción, el maltrato y el buen trato, porque hubo además historias tremendas, ¿no? Y a través de los WhatsApp y esto que nos contaban. Bien, ¿y cómo podría ser otro amor? Claro, si empezábamos con sus textos y con sus historias, también terminábamos con cómo podría ser un acercamiento que se tendría que dar con respeto, con buen trato y tal. Y esto haciéndolo en teatro, ¿no? También establecíamos juegos de contacto y de buen trato, con lo cual hubo un proceso que después lo representaron en Burjasot, donde yo daba clase, en un gran teatro que hay en Burjasot, a profesorado, a madres y padres y a alumnado. Y otra de las cosas es Antígona, dijimos. Entonces, Antígona de Sófocles, solamente la Antígona de Sófocles, y dijimos, no, vamos a hacer todas las Antígonas. Y porque claro, Antígona es enterrar al hermano muerto, y todos los que están enterrados en cunetas aquí, por lo tanto la memoria histórica. Y la Antígona de María Zambrano, lo que dice, y la Antígona entonces, y las Antígonas de todas las mujeres de negro que en Yugoslavia y en todas las guerras están reivindicando dónde están los muertos que ha pasado, ¿no? Esto también son las Antígonas. Entonces, poder poner esto en un texto, que fue alucinante, pero basado en Sófocles, cogíamos trozos de María Zambrano, que una chica de 15 años dijo, ay, qué bonito, yo quiero leer esto, yo quiero decir esto en el texto de María Zambrano. Claro, eso te da idea de cómo se pueden emocionar. Eran chicos y chicas que no eran, algunos eran buenos estudiantes, pero la mayoría no eran buenos estudiantes, y que empezaron a leer, que empezaron a entusiasmarse, y que empezaron a entender lo que era un amor de buen trato, pero a lo largo de un proceso largo. Para mí es que hay que emplear el cuerpo, la imaginación, y que lleguen, si tú te entusiasmas, y luego también cogimos pues al profesorado de clásicas, al profesorado de educación física, para que hiciera toda la lucha entre los hermanos, o sea, que fue una cosa muy común de tal, ¿no? Y así otras obras con su sexualidad llegaron a representar en salas comerciales pequeñas. El mayor cambio que yo he visto es a través del teatro, y esto sí que debiera ser una cosa importantísima. Y otra es las películas, porque claro, en una era de lo visual, ¿por qué
literatura está muy bien, porque no hay que abandonarla. Ya nos da un lenguaje, una reflexión y una manera de pensar también, ¿no? Eso es fundamental. Pero hay películas extraordinarias que se están haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé? En Francia se enseña, ¿no?, a ver cine dentro de las aulas, es obligatorio. Yo creo que esto se debe imponer. Es de lo más educativo ver, enseñar a ver, ¿no? Sí. Aprender a ver y el teatro y la lectura y todo. Esto es fundamental. Bueno, pues de esta manera iba casi a dar al público para que interviniera. Bueno, una última cosa. Bueno, quería acabar comentando una cosa. Mira, este libro que acabamos de publicar, Punts de Fuga, el subtítulo es Pensar, Crear, Resistir, es de un profesor de la Universidad de Alicante, Henri Balaguer. Pues comenta una cosa que viene al caso de lo que estamos hablando. El problema hoy en día es el de las fake news, ¿no? Las mentiras, las noticias falsas, porque hoy en día se le da más crédito a aquello que llega a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, a los rumores. Los alumnos le dan más credibilidad que a un periodista profesional, que a un intelectual, que a un profesor. En fin, esto es un problema muy grave que lo vivimos durante la pandemia, ¿no? Los famosos negacionistas, que no eran muchos, pero que hacían ruido, ¿no? Entonces, este hándicap, ¿no?, del mundo, este paso del mundo analógico al mundo digital proporciona muchas oportunidades, pero también muchos problemas, y es difícil de combatir. Y acabaré solo con una cita de un crítico al respecto de la transmisión o no, o el recorte de pasajes de clásicos, ¿no? Y él dice, defiende el no recorte, ¿no? Dice, al fin y al cabo, es Jordi Llobet, en el cuaderno del País de Cataluña, dice, al fin y al cabo el estudio de las costumbres antiguas nos ayudará a reflexionar, cuando es el caso, sobre su inconsistencia, según la opinión común de nuestros días. Es decir, que no se trata de ocultar la tradición, que por otra parte, como ha comentado Quina, transmite valores muy buenos también, sino de aprender a rectificar sobre esos comportamientos que no son pertinentes hoy en día. Y gracias. Bueno, yo creo que ha sido una mesa muy interesante, que nos llevamos a casa muchos problemas. Entonces os voy a decir cuál va a ser ahora el programa, digamos, del día. Primero, lo que quiero es agradeceros sinceramente vuestras aportaciones, y la mejor forma de agradeceroslo es un gran aplauso, de verdad. Bueno, después vamos a abrir el turno de palabras. Si alguien del público quiere venir, que venga, y le dejaremos el micrófono, porque, claro, tanto en literatura como en teatro tenemos aquí especialistas. Yo quería solo apuntar una cosa con respecto a las preocupaciones, porque, claro, el final de la mesa ha sido muy esperanzador. Entonces, sí, hay caminos. Ayer estaba leyendo un artículo de Tassia Aránguez que relataba cuáles son las medidas en Europa para frenar la pornografía. Y muchas están funcionando, tanto como para pedir el carnet de identidad a aquel que accede, y si no se bloquea. Y si no se responde, no solo se bloquea a esa persona, sino se bloquea la red. Entonces, están probando diversas cosas, tanto en Holanda como en Inglaterra, etcétera, y lo digo porque muchas veces se comenta, es que es imposible, ¿cómo vamos a evitar que entren en una red porno? Bueno, pues parece que es una preocupación que es constante y que sí que se están viendo soluciones. Eso simplemente como otro punto para la esperanza. Y ahora lo que sí que me gustaría es que parte del público, tenemos todavía un trozo para un poquito de tiempo para que intervengáis, y después Marina Gilabert clausurará el ciclo sacando, yo creo, que algunas conclusiones tanto de las dos conferencias anteriores cuanto de la mesa redonda.
¿Hay alguien que quiera intervenir? Sí. Que además, si te acercas, Sandras, nos das permiso para reproducir tu imagen, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, he llegado un poquito tarde, perdonad, vengo de un cursillo interesante. Y agradeceros, y me ha parecido estupendo toda la parte que prácticamente he estado toda la charla que ahí está. Muy interesante, muy interesante. Me ha llamado la atención lo que has dicho, el teatro, porque es verdad. Y lo de que es el saber mirar las películas, también importantísimo. Porque no solamente es que estamos en un mundo visual, es que estamos en un mundo de WhatsApp, por eso los relatos tan cortos, sobre todo de chicos, y estamos en un mundo de TikTok. Es una cosa increíble. Pero mi pregunta a quien corresponda es tener en cuenta el lobby tan fuerte que es la pornografía y la prostitución. ¿Qué herramientas tiene el libro, la cultura, si no es que haya políticos y políticas y políticas decididas y valientes que promocionen la cultura y prohíban este tipo de asaltos a las personas, sobre todo a las personas pequeñitas en edad? Muchas gracias. Realmente me ha adelantado un poco, porque yo creo que es esperanzador que haya métodos tecnológicos para impedir el acceso a la pornografía a menores, y eso da una esperanza. ¿Quién quiere? Hola, gracias por la pregunta. ¿No hay otra arma más contundente, o al menos puede contrarrestar esta invasión de la pornografía, ¿no?, como la educación? No tenemos otra, los libros. Si recordáis, hace años aquí en Valencia hubo la Primavera Valenciana famosa, y los estudiantes, los jóvenes, se manifestaron, bueno, pegaron mucho palo, ¿no? Y los estudiantes, precisamente, se manifestaron con libros en la mano. Esto era una imagen bonita, ¿no?, muy simbólica. Creo que en algunos libros se plantea, bueno, ¿la lectura hace mejor a las personas? Pues yo creo que sí, o al menos contrarresta comportamientos que, si no fuera por la educación y por la lectura, ¿qué sería de nuestra sociedad, no? Pues reproduciríamos estereotipos, prejuicios, barbaridades. Si tenemos una sociedad en la que la educación, ya prácticamente, al menos en las sociedades occidentales, no hay gente analfabeta, ¿qué sería de nosotros sin educación? Pero claro, la educación no solo es a través de los docentes, es a través de toda la sociedad, de los medios de comunicación. Los gobiernos tienen una responsabilidad enorme, porque hay que educar a la sociedad. Somos diamantes por pulir cuando nacemos, y hay que ir moldeando, porque si no, las aristas nos hieren, ¿no?, nos harían muchísima sangre. Y con todo eso, pues claro, también habrá que interpretar los libros de una manera tergiversada, interesada y nociva también. Pero en la medida de que haya educación, podremos contrarrestar esos comportamientos que no son buenos en general, ¿no?, para la sociedad. ¿Sabes también qué pueden hacer los libros? Los libros abren puertas, muestran otras maneras de vivir, de pensar, de sentir. Los libros también pueden dar posibilidades y también pueden dar fuerza para cambiar. Así que yo creo que tienen un papel muy relevante en esa transformación y en ese papel. Pues hay una palabra pedida, Antonia Bueno, dramaturga. Creo que algo tendrás que decir también del teatro.
Bueno, gracias a todas y a ti también por vuestra participación y las propuestas que habéis lanzado. Yo, como profesional del teatro, ratifico totalmente lo que habéis dicho. Mi experiencia, que es diversa, bueno, soy dramaturga, directora, actriz, tallerista, etcétera. Trabajo con distintos sectores, con mujeres, pero también con adolescentes, con estudiantes. Y ahora vengo de una experiencia de Málaga, organizada por el Instituto Nacional del Libro, que ha sido fantástica, porque han sido sesiones maratonianas con chavales y chavalas de un instituto donde yo les he hablado de teatro, estaban todos ahí con la boca abierta haciendo cantidad de preguntas, han representado una obra que habían hecho ellos y ellas, porque eran chicos y chicas, donde además se habían integrado, que antes habéis hablado, que los malos estudiantes a veces a través del teatro encuentran una vía de expresión. Pues ahí había un chaval con una, no sé si era diagnóstica o TDAH o algo así, con una sobreenergía, pero que estaba encantado, que era un actor fantástico, que estaba disfrutando de maravilla, que estaba gestionando la energía con el resto del grupo de compañeros y compañeras. Luego, en otra de las sesiones, también habían leído una obra breve mía de teatro y la interpretaron. Bueno, hicieron una lectura dramatizada. Y una cosa muy gratificante para mí es que decían que parecían que eran sus palabras, que lo podían haber escrito ellos y ellas. Era una obra, una supuesta distopía sobre el abuso de los móviles en una sociedad donde ya nadie leía libros, solo miraban móviles, que acaba en tragedia final. Y bueno, son experiencias fantásticas que creo que hay que seguir apoyando desde las escuelas, desde los institutos, desde las instituciones, desde las bibliotecas, por supuesto, y que aquí estamos para interaccionar y hacer todo lo que haga falta. Ah, bueno, y otra cosa respecto a la cultura de la cancelación, que el otro día hubo una charla muy interesante. A mí me parece una aberración total, porque es cortarle tajos a la historia y al conocimiento. Y como habéis comentado antes, la mitología, los mitos fundacionales recogen unos arquetipos fundamentales sobre la humanidad y no se le puede negar esa riqueza a las nuevas generaciones. Y bueno, hay libros, aparte de los que habéis citado, a mí uno que me gusta mucho también es el psicoanálisis de los cuentos de hadas, porque yo creo que ahí se recoge todo ese dolor, todo ese sufrimiento, ese caos que sufre la infancia y no se les puede quitar. Sería terrible. Isabel Barceló, escritora, y no podemos abusar de nuestros compañeros bibliotecarios. Viene Isabel Barceló y cierra el acto Marina, pero yo creo que nos estamos viniendo arriba y que después de todo lo que hemos dicho vemos caminos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y muy iluminador. Yo creo que hay un aspecto que tampoco podemos perder de vista, y es que vivimos una sociedad de gran violencia. Y esa sociedad no solamente está en las fake news y en las, digamos, y en las redes sociales, es una violencia que constatamos todos los días en los telediarios, en los programas en que la gente se insulta, donde lo más interesante que se puede hacer es meterse con lo que ha dicho fulana, con lo que dice mengana, los enredos sentimentales, etcétera. Entonces me parece que tiene una dimensión inmensa. Entonces hay una falta de respeto muy generalizada desde mi punto de vista. Entonces es muy difícil para los educadores que estáis luchando desde un terreno y con una capacidad enorme, pero también limitada, contra toda una corriente que va en dirección contraria y contra una sociedad que lo que intenta crear no son ciudadanos, sino consumidores.
donde la propia industria del libro se pliega a lo que quiere, lo que vende, aunque sea dañoso para la formación del ser humano o para su desarrollo. Entonces, a mí eso me parece impresionante. Y en cuanto a la experiencia que relataba Charo, pues es significativo cómo los varones, más allá de 3 palabras o así, no son capaces de decir. La falta de una educación sentimental y de una capacidad de sentir y de expresar y de pensar sobre lo que se piensa, me parece terrorífica. A mí me impresiona. Desde ahí, desde esa falta de reflexión, de sentimiento, mucho me temo que la pornografía y la violencia en el sexo la tengamos para mucho rato. Mujer, nos estábamos viniendo arriba y esto ha sido un baño de realidad. Cambiemos un poco el chip, que yo creo que se han apuntado caminos para salir. Hay que tener en cuenta esta realidad. Pues, como repito, para no abusar de nuestros compañeros de la biblioteca, ¿quieres pasar? Porque si no, no te cogerán bien las cámaras. Mejor que te centres aquí. Pues un placer escucharos. Yo creo que la mesa ha sido un colofón estupendo. Para esto que empezó, a este ciclo que empezó como una idea, es decir, ¿qué pasa? ¿Dónde están las mujeres en las bibliotecas? Esa fue la idea motor, que además le da título al proyecto. ¿Y de dónde están las mujeres en las bibliotecas? Es decir, ¿dónde están las mujeres en los libros? Entonces nos fuimos pasando a las mujeres escritoras, qué es lo que se edita, quiénes son los lectores, qué lectores son los que nos interesan, y siempre volvemos al mismo punto de partida. Es decir, todo el mundo carga sobre la educación, sobre la enseñanza, la gran responsabilidad que corresponde a toda la sociedad, no solamente corresponde a lo que tiene que hacer una biblioteca, un centro educativo o el propio sistema educativo, sino a todo. Bueno, de ahí fue saliendo este ciclo, que por la parte que terminará hoy con una encuesta, que le hemos llamado encuesta de satisfacción, pero que esa encuesta de satisfacción tiene una serie de preguntas que se refieren a las tres conferencias. Bien, yo no había preparado hacer de relatora, pero veo que las horas se nos echan encima y voy a señalar aquellos aspectos que nos fueron abriendo camino, nos fueron muy aleccionadores y muy interesantes en este proceso, porque esto ha sido el camino de investigación dentro de la literatura y de lo que se escribe ahora, porque no todo lo que se escribe es literatura, lógicamente infantil y juvenil. Bien, empezamos las conferencias. Bueno, yo quiero decir, además, previamente, para no perder tampoco el hilo del contexto, el ciclo de conferencias forma parte de un conjunto de acciones que hacemos dentro del proyecto donde están las mujeres en las bibliotecas, y que va por una parte este ciclo, pero también una investigación que realizamos sobre las bibliotecas para saber la perspectiva de género en la lectura, qué es lo que se lee, qué es lo que leen los chicos, qué es lo que leen las chicas, y etcétera, y algunas cuestiones más. Hay una segunda parte muy importante, no menos importante, y es conocer en qué medida se está cambiando o están cambiando las bibliotecas y realizan buenas prácticas con perspectiva de igualdad. Con buenas prácticas con perspectiva de igualdad
tanto a través de los talleres que realizan o investigaciones u otros estudios que hacen o distintas experiencias, aunque no lleguen a tener, diríamos, la estructura de una buena práctica, pero a veces son experiencias, ensayos de laboratorios bibliotecarios, etc. Bueno, ese es el conjunto del proyecto que finalizará en septiembre. Finalizará también con la aportación de los datos que hayamos obtenido, tratados lógicamente, y con una mesa redonda. Bien, sin más preámbulo, llego pues a qué es lo que hemos estado escuchando estos días. Pues empezamos el día 18 de abril con historias románticas de la tradición oral albaza, impartida por Gemma Lluch, catedrática de Filología Catalana de la Universidad de Valencia. Entonces fue muy interesante que comenzó acercándonos a la tradición oral de las narraciones infantiles. Y cuando hablamos de tradición oral, estamos hablando de la cadena de reescrituras constantes en las que el lector o el público de distintos lugares y paisajes culturales han ido provocando cambios en los textos según las épocas, las ideologías o la geografía, en los textos también que nos han llegado a nosotros. Pero todo eso así mantiene, de acuerdo con la magnífica exposición que hizo Gemma, mantiene, diríamos, esa constante de asumir y aceptar los cambios que se producen en el relato hasta que irrumpe el imperialismo americano. Es decir, hasta que irrumpe Disney. Y fue Disney el que homogeneizó absolutamente toda la literatura clásica infantil, pues me refiero a la Cenicienta, me refiero a Caperucita Roja, a la Bella Durmiente, a todos estos cuentos infantiles que efectivamente estaban reproduciendo muchos el amor romántico, pero del amor romántico no hemos hablado en la parte de tradición que tiene como mito, que viene un poco de los mitos religiosos y mito, la parte mítica, diríamos, de ideal, de utópica me refiero, quería referirme a eso. Entonces, es Disney el que, olvidando la multitud de aportes, o sea, de aportaciones que hacen la historia y la oralidad, que han aportado al cuento, hace un esquema y un conjunto de historias que siempre están, diríamos, dentro de lo que se ha llamado lo políticamente correcto, y en la época suya, en la época del macartismo además, con una perspectiva hacia la mujer como en casa, honesta, pide permiso para hacer las cosas, obediente, siempre al servicio de otros y nunca es autónoma ni libre para nada. Bueno, pues también incide en cuáles han sido los cuentos estos que acabo de señalar, cuáles han sido, en función de los autores o de las tradiciones orales iniciales, cómo han ido evolucionando. Y señala en su exposición que junto a esas tradiciones orales también había otras tradiciones de mujeres mucho más, que eran heroínas, valientes y que no se sentían esclavas de nadie. Y de esos cuentos no han llegado, diríamos, el filtro americano ha impedido que llegaran muchos a nosotros. Bien, aunque ahora podremos decir que otros roles, por el feminismo, otros roles de las mujeres están llamando y están despertando una mayor atención, no acaba de desaparecer esta mitología, bueno, esta manera de escribir que ha impulsado la influencia, que ha influido la influencia americana.
Yo de todo me quiero detener en la última parte de su intervención. Bueno, hay dos puntos que son importantes y ella señala el papel mediador de bibliotecarios y bibliotecarias, lo mismo que de los docentes, que es necesario porque no hay ninguna lectura, no se puede uno acercar a la lectura así en frío, sin tener una orientación, una guía, alguien que abra el camino, que señale esa tarea, que indica, que ponga luz en la tarea de la lectura y hace también hincapié en la función, el buen trabajo que pueden desempeñar los clubes de lectura. Pero además de esta conclusión, que sería una de las que aporta como muy interesante, a mí me llamó especialmente la atención y estuve leyendo a raíz de lo que había contado en la conferencia, ¿qué era el Wattpad? Pues me fui a internet y entonces me encontré con la propaganda, la app perfecta para lectores y escritores. ¿Sueñas con ser un gran escritor? ¿Buscas una oportunidad para publicar tu primera novela? ¿Te gustaría leer historias originales con tus personajes y artistas favoritos como protagonistas? Si respondiste afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces llegó el momento de que conozcas Wattpad. Te contaremos qué es Wattpad y cómo puedes aprovechar esta plataforma para crear tus propios textos y compartirlos con el mundo. Podrás expresar al autor tus opiniones, interactuar con otros usuarios, pero también puedes convertirte en escritor. Y incluso puede ser un bestseller y ser publicado en papel. Bien. Entonces yo me fui a averiguar alguna historia de Wattpad y os cuento algunas que me han llamado la atención. Hay uno de ellos. Si me dices que no, lo tengo muy pequeñito, pero es un librito que está en internet. Si me dices que no, y empieza la historia así. Y si descubres que un chico que te desea en realidad está loco por ti, Hugo no soporta a las feministas y Bea no soporta a los fuckboys como él. Si te alejaras de mí, espetó ella, molesta, esto solo es el principio, casi. Caerás a mis pies. Mentiras, mentiras y más mentiras. Y a partir de ahí escribe. A partir de ahí comenta. Y luego hay un guión que cada vez es más escaso. Señalo otro. Luna rechazada. Yo, Cristian, futuro alfa de la manada Black Moon, rechazo a mi compañera, a mi mate, puntos suspensivos. ¿Pero por qué? Dice ella con los ojos llorosos. ¿No te has visto en el espejo? En fin. No es posible que nos quedemos sin decir nada ante una situación de degradación y de deterioro y de aprovechamiento de las redes sociales o de las plataformas, de las apps que se descargan, en las que escriben y guardan en el secreto más absoluto, pero que luego las llevan a otras situaciones absolutamente lamentables. Bien. Bueno, si queréis hacer algún comentario o luego, pues continúo con la intervención del día siguiente, que fue el 25,
de abril 25 creo que fue, Pilar Safón, que nos habla de los peligros que la literatura infantil y juvenil esconde. Claro, vuelve otra vez a los cuentos infantiles y a los personajes infantiles que se limitan a roles rígidos y esquemáticos, reforzando las convenciones sexistas, de un sexismo peligroso. Y que todo esto se aprende desde la infancia y que, como unas gotas de memoria colectiva, se filtran en las raíces más profundas de nuestro inconsciente, porque se inculcan valores machistas como un reflejo de lo que debe ser y como se propone de manera natural una imagen de niña que sea bonita, pasiva, sumisa y a ser posible no pensada. Insistió de manera especial en la masculinización de los cuentos tradicionales, que se debe sobre todo al seguimiento en una sociedad patriarcal y su posterior recopilación de autores igualmente patriarcales. De hecho, las doncellas, bellas e inocentes, pueden ser más importantes, pero en manos de los narradores, escritores y recopiladores masculinos tienden a ser descritas como impotentes, pasivas, etc. Luego, aparte de que abordó los patrones de la mujer dentro de los cuentos tradicionales, la figura de la madre, la bruja hechicera, la niña generalmente indefensa y dependiente, en fin, después de todo eso, aportó como necesario y como un elemento más la necesidad de guías de la lectura, y señaló algunas de ellas. Unas que corresponden a la Asociación Rosa Sensat, al trabajo que hace la Asociación Rosa Sensat, y señaló entre todas la Ventafocs, que uno de los libros de la Ventafocs, que es la Ventafocs, no creo, en Príncipes Blaus. Bien, es una versión moderna y real, en clave de amor, de la Ventafocs y de los príncipes que buscan la mejor manera de ser felices a pesar de todas las dificultades o inconvenientes que tienen. Pero Pilar se refiere fundamentalmente a un libro. Ella es profesora de inglés, es catedrática de filología y profesora de inglés, y le preocupaba especialmente la literatura y los libros que leen los jóvenes pero en lengua inglesa. Y entonces hizo un análisis muy interesante sobre uno de los libros, que es La desintoxicación de la masculinidad en la literatura y cultura anglosajona. Yo he estado indagando un poco en el libro y empieza con uno de los argumentos del capítulo introductorio, que dice: lo que es tóxico no es la masculinidad, sino el patriarcado, con el cual no debes confundirte. El patriarcado es un arreglo social, jerárquico, que privilegia a los hombres, pero los hombres pueden y deben desintoxicarse de la masculinidad para liberarse de ese régimen patriarcal represivo que también les afecta a ellos. Entonces yo señalaría esos puntos, no más, claro, esos puntos de ella. El análisis que hace ha introducido un elemento, el elemento me refiero concretamente a Pilar Safón, ha introducido el elemento del análisis también de cambiar la masculinidad para que no sea tóxica. Ha introducido también un análisis mucho más sistémico de qué es lo que se transmite a través de la literatura sexista, la literatura infantil sexista. En el caso del tema, pues ya lo he dicho, y bueno, si queréis hacer vosotros alguna intervención o apreciación, eso sería todo. Ya, y con esto nos vamos. Bueno, para acabar un poco de manera positiva, preparándome la intervención,
entré en una librería de Barcelona que se llama Ona y miré algunos títulos, eran con motivo del, bueno, ya preparándose para Sant Jordi, San Jorge, el día del libro. Algunos títulos. No voy a ser la princesa, no quiero ser la princesa. La princesa, el drac y el cavaller desarmat. La princesa, el dragón y el caballero desarmado. Superheroínes del sport, superheroínas del deporte. Quiero decir con ello que bueno, hay esfuerzos considerables por parte de las editoriales para romper con estos estereotipos machistas y bueno, que simplemente para acabar en clave positiva, que lo hemos sido, creo yo, todos y todas. Hay un libro de Isabel que acabo de presentar en la feria, sí, que es un libro infantil, pero también hace lo mismo de construir los estereotipos de género. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos volveremos a ver en la mesa de final de todo este proyecto que desarrollamos con el Ayuntamiento, allá por el mes de septiembre. Os convocaremos y estaremos encantados de que vuestras aportaciones también figuren en las actas. Antes de marcharos, rellenad la encuesta, que eso nos servirá también para mejorar. Muchas gracias.